Esta es la sesión número 5 del matrimonio y la familia. Nuestro maestro será el reverendo Stacy Klein. Hello, friends. Hola amigos, I want to welcome you to this session of Marriage and the Family. quiero darle la bienvenida a esta sesión del matrimonio y la familia. This is session number 5, Esta es la sesión número 5 and I have entitled this message, y he intitulado este mensaje How to Keep Her Love and Respect for a Lifetime. Cómo mantener su amor y respeto por toda la vida. I will be speaking specifically Estaré hablando específicamente to the men who are husbands a los hombres que son maridos and also to the men who will be future husbands. y también a los hombres que serán futuros esposos. But I want to invite all of the women, Pero quiero también invitar a todas las mujeres, wives and wives yet to be, esposas y mujeres que van a ser esposas en el futuro, to listen in to this session. que escuchen esta sesión. I think that it is very important Creo que es algo muy importante for men and women para hombres y mujeres to hear these teachings together. que escuchen estas enseñanzas juntos. So, how to keep her love and respect for a lifetime. Cómo mantener su amor y respeto para toda la vida. This is a tremendous goal. Esta es una meta tremenda. It definitely was the desire of my heart Definitivamente era el deseo de mi corazón. when I entered into my marriage relationship 40 years ago. Cuando yo entré a mi relación matrimonial hace 40 años, We have to begin with a question. tenemos que empezar haciéndonos una pregunta. And the question, who is going to be our example? Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién debe ser nuestro ejemplo? Some of us were raised in homes Algunos de nosotros fuimos criados en casas where we had a father who provided a wonderful example. donde hubo un padre que nos proveyó con un ejemplo maravilloso. Some of us were raised in homes Algunos de nosotros fuimos criados en hogares where our fathers provided a very bad example. donde nuestro padre nos proveyó con un ejemplo malísimo. In the home in which I was raised, En el hogar donde yo fui criado, there were positive and negative influences. había influencias positivas y negativas. My father was not a Christian, Mi padre no era cristiano. and I believe that he did the best that he knew. Yo creo que él hizo lo mejor que él pudo, But his example fell short of biblical principles. pero su ejemplo quedaba muy corto de los principios bíblicos. So, who do we look to for our example? Entonces, ¿hacia quién miramos para que sea ejemplo para nosotros? The New Testament is very clear about this. El Nuevo Testamento es muy claro al respecto. In Ephesians chapter 5, En Efesios capítulo 5, Paul gives us some practical teaching about the marriage relationship. Pablo nos da unas enseñanzas prácticas acerca de la relación matrimonial. After he has given that teaching, Después de que él ha dado esta enseñanza, he describes how the marriage relationship on earth él describe cómo la relación matrimonial sobre la tierra is to be a picture to this world debe ser un retrato o un cuadro a este mundo of what it means to relate to Jesus Christ as our heavenly bridegroom. de qué es lo que significa relacionarnos con Jesucristo como nuestro novio celestial. He is going to give some wonderful teaching Él va a dar unas enseñanzas maravillosas that brings a challenge to all men que traen un reto para todos los hombres who desire to move into the marriage relationship. que desean encaminarse hacia la relación matrimonial. Let us listen to the first exhortation that he gives Miremos la primera exhortación que él hace in Ephesians chapter 5 en Efesios capítulo 5 and verse 25. y verso 25. He says, "Husbands, love your wives, Él dice, maridos, amad a vuestras mujeres, just as Christ loved the church así como Cristo amó a la iglesia and gave himself up for her." y se entregó a sí mismo por ella. This provides us with a very clear example. Esto nos provee con un ejemplo muy claro. Paul is saying, if you want to be a husband Pablo está diciendo, si tú quieres ser un esposo who keeps the love and respect of his wife for a lifetime, que puede mantener el amor y respeto de su esposa para toda la vida, the example that you follow el ejemplo que debes de seguir is the Lord Jesus Christ. es el ejemplo del Señor Jesucristo. There can be no better example than Jesus. No puede haber mejor ejemplo que Jesús.
Of course, this can also provide encouragement Claro que esto también produce aliento and also can provide discouragement. y también puede producir desaliento. I feel encouraged Me siento alentado because I have such a wonderful example in Jesus. porque tengo un ejemplo tan maravilloso en Jesús. But I begin to feel discouraged Pero empiezo a sentir desilusión, desánimo, because I see how imperfect I am. porque puedo ver qué tan imperfecto soy yo. And we have to make sure as men that we guard our hearts. Y tenemos que asegurarnos como hombres, varones, que nosotros guardamos, cuidamos nuestro corazón. Because the enemy of our soul, the devil, Porque el enemigo de nuestra alma, el diablo, he comes to be the accuser. él viene a acusarnos. And he loves to point to Jesus Él encanta apuntarle el dedo a Jesús and to say, this is the example that you're trying to follow. y decir, este es el ejemplo que tú quieres seguir. You will never be able to be that example. Nunca vas a poder ser ese ejemplo. You are too imperfect. Eres demasiado imperfecto. You are too selfish. Eres demasiado egoísta. You are too sinful. Eres demasiado pecador. You might as well give up. Es mejor que te des por vencido. And our response to that Y nuestra respuesta a eso must be that if Jesus is calling us to this example, debe ser que si Jesús nos está llamando a ser este ejemplo, he also will give us strength. Él también nos dará la fortaleza. And he will also give us power Él nos dará el poder to move into the example that he is calling us to be. para poder andar en el ejemplo que Él nos está llamando a que debamos de ser. So we cannot allow the devil to bring discouragement. No debemos permitir que el diablo traiga el desánimo. I will never be perfect, Nunca seré perfecto, but God is able to bring me into what he has called me to be. pero poderoso es Dios para llevarme y convertirme para ser la persona que debo de ser. I would like to look at some practical expressions Me gustaría ver unas expresiones prácticas of what this command means. de qué es lo que significa este mandamiento. Husbands, love your wives Maridos, amad a vuestras mujeres, as Christ loved the church. como Cristo amó a la iglesia. I would like to begin with the expression, how do we give love? Me gustaría empezar con la expresión de cómo damos amor. I believe that God has placed in the heart of every woman Creo que Dios ha puesto en el corazón de cada mujer two very strong desires. dos deseos muy fuertes. The first desire Su primer deseo is to have a husband who opens his heart to her. es tener un esposo que puede abrir su corazón a ella. This desire Este deseo is speaking of the aspect of tenderness. está hablando acerca del aspecto de la ternura. It is speaking of friendship. Está hablando de amistad. It is telling me that my heart must always be open to my wife. Me está diciendo que mi corazón siempre debe estar abierto para con mi esposa. But there is also a second desire in the heart of a woman. Pero hay un segundo deseo en el corazón de la mujer. She wants first to have a man who has an open heart to her. Ella quiere primero y número uno tener un hombre que pueda abrirle su corazón a ella. But she also wants a man, secondly, Pero también segundo, también quiere a un hombre to provide leadership with confidence and strength. que provea el liderazgo con confianza y con fortaleza. This is the contrasting example. Este es el ejemplo en contraste. She wants a husband who is tender, Ella quiere un hombre que es tierno, whose heart is open to her, cuyo corazón está abierto para con ella, and she wants a man who is strong, y quiere un hombre que sea fuerte, who provides leadership with confidence and strength. un hombre que provee liderazgo con confianza y con fortaleza. Sometimes men become frustrated with this. A veces los hombres se frustran con esto. Their feeling is, well, which way is it? Su sentir es hacia qué lado es, cuál de los dos debe de ser. A wife wants me to be tender, Mi esposa quiere que sea tierno and a wife wants me to be strong. y mi esposa quiere que esté fuerte. How is it possible to be both? ¿Cómo es posible que sea los dos? Well, again, we look at the example of Jesus. Una vez más vemos el ejemplo de Jesús. The reason that a woman's heart desires both of those things in a man that she loves La razón por la cual la mujer desea las dos cosas en el hombre que ella ama is because she desires to be in relationship es porque ella desea estar en una relación
with a man who is the full-bodied image bearer of the God that she worships. con un hombre que porta la imagen completa y total del Dios que ella adora. What does a woman find when she comes to Jesus? ¿Qué es lo que encuentra una mujer cuando viene hacia Jesús? Does she find a Savior who is tender? ¿Encuentra a un Salvador que es tierno? Does she find a Savior who is open to all the desires of her heart? ¿Encuentra un Salvador que tiene un corazón abierto para todos los deseos de su corazón? The answer to that is yes. La respuesta a eso es sí. She finds one who is tender, Ella encuentra uno que es tierno, one who is compassionate, uno que tiene compasión and who moves in her life with tenderness and kindness. y que se mueve en su vida con ternura y con bondad. But when a woman comes to Christ, Pero cuando una mujer viene a Cristo, she also finds tremendous strength. también encuentra una fortaleza tremenda. She finds one who gives her leadership and direction. Encuentra a uno que le da dirección y liderazgo. She finds one who will never compromise truth in her life. Encuentra a uno que nunca va a comprometer la verdad en su vida. Jesus is both of those things Jesús es esas dos cosas in the life of a woman. en la vida de una mujer. And so in her heart, Y en su corazón, she longs to have the same two things in her husband. ella anhela encontrar esas dos cosas en su esposo. She wants to have a husband who is tender, Ella anhela un esposo que es tierno. and she wants a husband who will provide strong, confident leadership. Y ella quiere un esposo que provee un liderazgo fuerte y confiado. This is the call that Jesus brings to us as men and husbands. Este es el llamado que Jesús nos hace a nosotros como hombres y esposos. I believe that a man is called to exercise companionship love with his wife. Creo que un hombre es llamado a ejercitar la amistad de compañerismo con su esposa. What I mean by that is this, Lo que quiero decir con eso es esto, that we should be treating our wives que deberíamos de estar tratando a nuestras esposas and speaking to our wives y hablando con nuestras esposas in a way that lets them know en una manera que le hace saber that we desire their friendship. que nosotros anhelamos y deseamos su amistad. Sometimes we look at a woman because of what she can do. A veces miramos hacia una mujer por lo que ella puede hacer. She can provide a sexual relationship. Ella puede proveernos con una relación sexual. She can cook my meals. Ella puede hacerme de comer, prepararme los alimentos. She will take care of my children. Ella puede atender a mis hijos. She will manage certain things in my home. Ella puede manejar ciertas cosas en mi hogar. And yet, we must look at our wives as much more Pero debemos mirar a nuestras esposas como mucho más than a person that does things for us. que una persona que puede hacer cosas para nosotros. It is very important for her to know in her heart Es muy importante que ella sepa en su corazón that we desire her friendship. que deseamos su amistad. We want to talk and speak with her. Nosotros queremos hablar y platicar con ella. We want to share what is in our heart with her. Queremos compartir lo que hay en nuestro corazón con ella. Some men feel that this makes them less than a real man. Algunos hombres sentirán que eso lo hace menos que un hombre completo. But again, we must look to Jesus. Pero una vez más debemos mirar hacia Jesús. Does Jesus share his heart with women? ¿Comparte Jesús su corazón con mujeres? The answer is yes. La respuesta es que sí. And so we must do the same as husbands. Y nosotros como esposos debemos hacer lo mismo. There is also a kind of love Hay un tipo de amor también that I would call compassionate love. que yo le llamaría un amor de compasión. We see a wonderful example of compassion in the life of Jesus. Vemos un ejemplo maravilloso de la compasión en la vida de Jesús. We find it at the end of Matthew chapter 9. Lo encontramos al final de Mateo el capítulo 9. In that chapter, it says that Jesus looked at the multitudes. En ese pasaje dice que Jesús miró las multitudes And it says he was moved with compassion y dice que fue movido a compasión because they were scattered like sheep without a shepherd. porque estaban dispersados como ovejas sin pastor.
That is the first part of compassion. Esa es la primera parte de la compasión. Compassion begins by feeling the hurt of someone else. La compasión empieza al sentir el dolor de alguien más. We feel what someone else is going through in their life. Sentimos lo que aquella persona está pasando en su vida, And experimentando. sometimes that is the only definition that we give to compassion. Y a veces esa es la única definición que aplicamos a la compasión. But there is a second part that we see in the life of Jesus. Pero hay una segunda parte que encontramos en la vida de Jesús. In Matthew chapter 10, En Mateo el capítulo 10 in the very next chapter, y el siguiente capítulo, he calls the disciples to himself. Él llama a los discípulos hacia él And he gives them authority to go out and to preach and to teach. y les da autoridad para ir y predicar y enseñar. Do you see the full definition of compassion? Encontramos ahí, puedes ver la verdadera definición de la compasión. It begins in the heart of Jesus Empieza en el corazón de Jesús, by feeling the pain of the multitude. sintiendo el dolor de la multitud. And then Jesus says, I am going to meet that need. Y entonces Jesús dice, yo voy a suplir esa necesidad. I am going to send out the disciples to preach and to teach. Yo voy a enviar a los discípulos a predicar y enseñar. I am going to send them out to heal sickness Los voy a mandar a sanar las enfermedades and to do all the things that I have been doing in my ministry. y hacer todas las cosas que yo estaba haciendo en mi ministerio. So compassion is always two parts. La compasión siempre se encuentra en dos partes. It begins by feeling what the other person is feeling. Empieza con sentir lo que la otra persona siente And it ends by saying, how can I enter into their life y termina diciendo cómo puedo entrar en su vida and to make things better for them? y cómo puedo ayudarle a mejorar su situación. How does that apply to us as husbands? ¿Cómo aplica esto a nosotros como esposos? God calls us to be compassionate with our wives. Dios nos llama a que seamos compasivos con nuestras esposas. We must look at what they are doing day to day. Debemos mirar a lo que están haciendo día con día. If we see them struggling with difficulty, Si las vemos que están batallando con dificultad, we have to ask the question, tenemos que hacernos la pregunta. is my heart touched by their difficulty? ¿Está acaso mi corazón tocado por su dificultad que está sufriendo? Is my heart touched by their pain? Mi corazón es tocado por el dolor que está sufriendo. That's the first part of compassion. Esa es la primera parte de la compasión. But now I have to ask the second question. Pero ahora tengo que hacer la segunda pregunta. What can I do to help? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarle? I want to be careful how I say this Quiero tener mucho cuidado al decir esto, because I want to have great respect for your culture. porque yo quiero tener un gran respeto, tengo un gran respeto para su cultura. But I know that in my life Pero yo sé que en mi propia vida and in my culture, y en mi cultura, at times I have had to transcend my culture. en ocasiones he tenido que ir más allá que mi cultura. For example, in my culture, Por ejemplo, en mi cultura there are certain jobs hay ciertos trabajos that have been considered to be the jobs of women. que se les ha considerado que son los trabajos de las mujeres. No man who was a real man would ever do certain jobs. Ningún hombre que fuera un hombre real y verdadero haría ciertos trabajos. As one example, Como un ejemplo, we could say washing the dishes. podríamos decir lavar las vasijas. My father, as an example in my life, Mi papá, mi propio padre como ejemplo en mi vida, never washed a dish in our house. nunca lavó una sola vasija en mi casa. He did not consider that to be a man's job. Él consideraba que eso no era trabajo de hombres, That was woman's work. ese era trabajo de mujeres. But I believe that true compassion Pero yo creo que la verdadera compasión means at times that we will enter into the lives of our wives, significa que tomaremos parte en las vidas de nuestras esposas and that occasionally we will do things to help y que en ocasión haremos cosas para ayudar, because we feel compassion. porque sentimos esa compasión. Maybe other people in our culture might not think that it's manly. A lo mejor otras personas en nuestra cultura pensarán que eso no es de hombres, But what we are doing in that situation pero lo que nosotros hacemos en esa situación is the very thing that Jesus would do. es exactamente lo que Jesús haría.
Jesus transcended culture in his ministry. Jesús iba más allá que las culturas en su He ministerio. did all kinds of things that weren't done by men at that time. Él hacía todo tipo de cosas que los hombres no hacían en sus tiempos. One of the things is the way that he treated women. Una de las cosas es cómo él trataba, la manera en que trataba a las mujeres. In the Jewish mind, En la mente judía, a woman was not worthy to hear the scriptures. una mujer no era digna de escuchar las escrituras. No rabbi would spend time teaching a woman Ningún rabino se tomaría el tiempo para enseñar a una mujer from the law of God. de la ley, acerca de la ley de Dios. And yet Jesus violates that cultural principle. Pero Jesús violó ese principio cultural. He is honored when Mary sits at his feet as a disciple. Es honrado él, es un honor para él cuando María se sienta a los pies de él. He sits with the Samaritan woman at the well. Él se sienta con la mujer samaritana en el pozo de agua And he reveals to her deep spiritual truth. y hace una revelación a ella de unas verdades espirituales muy profundas. He gives her the principles of true worship. Le demuestra los principios de una verdadera adoración. They that worship me must worship me in spirit and in truth. Él le dice a aquellos que me adoran deben adorarme en espíritu y en verdad. He reveals to her the principle of living water. Le revela los principios del agua viva And he reveals himself to be the Messiah. y se revela hacia ella o para ella como el Mesías verdadero. He gives a clearer revelation to her Le da una revelación más clara a ella than he does to anyone else in his whole earthly ministry. que a cualquier otra persona con la cual habló en todo su ministerio terrenal. He speaks the truth of God to a woman. Él habla la verdad de Dios a una mujer. No other rabbi would have done that. Ningún otro rabino hubiera hecho eso. But Jesus transcends the culture. Pero Jesús traspasa las culturas And he provides the example for us as husbands. y nos provee a nosotros como esposos un ejemplo. At times we must transcend the culture En ocasiones nosotros debemos de traspasar las culturas and to move in compassionate love, y debemos movernos con un amor compasivo, being aware of what is difficulty for our wife estando conscientes de las dificultades de nuestras esposas and entering into her world to make the situation better. y siendo parte de su vida, de su mundo, para hacerle las cosas mejor para ella. Other men may laugh at us, Habrá otros hombres que se puedan reír de nosotros, but Jesus will be pleased. pero Jesús estará agradado. And so I have to ask the question, Entonces yo necesito hacerle la pregunta, am I looking to have the approval of men, ¿estoy buscando ser aprobado de los hombres or am I looking to have the approval of Jesus? o estoy buscando ser aprobado por Jesús? He provides me the example Él es el que me provee con el ejemplo of how to love my wife. de cómo debo amar a mi esposa. I would like to speak for a moment about giving leadership. Me gustaría hablar un poquito acerca de cómo dar liderazgo. We had said that a woman has the desire in her heart Habíamos hablado acerca de que la mujer tiene el deseo en su corazón to have a man that provides strong leadership. de tener a un hombre que provee un liderazgo fuerte, fortalecido. Again, we go to our example. Una vez más, tenemos que volver a nuestro ejemplo. Husbands, love your wives as Christ loved the church. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. So I say, what kind of leader is Jesus in my life? Entonces yo tengo que ver qué tipo de líder es Jesús en mi vida. I believe that Jesus provides leadership on 3 levels. Creo que el liderazgo de Jesús es en 3 niveles. They are all biblical words. Las 3 son palabras bíblicas. He leads me as prophet, priest, and king. Él es mi líder como profeta, sacerdote y rey. Let's look at those 3 words for a moment. Veamos esas 3 palabras por un momento. To look at them individually. Queremos verlas individualmente. What does it mean to lead as a prophet? ¿Qué significa ser un líder como profeta? In the Old Testament, there were a number of standards to determine true prophetic ministry. En el Antiguo Testamento había varios estándares para comprobar el verdadero ministerio profético. For one to be a true prophet, he must speak the word of God. Para uno ser un verdadero profeta debe hablar en realidad la palabra de Dios. And the word that he speaks must come to pass. Y la palabra que él habla debe cumplirse. But there was another qualification.
Pero había otra calificación. Moses says in the book of Deuteronomy Moisés dijo en el libro de Deuteronomio that if a prophet gives a sign que si un profeta da una señal and it comes to pass, y acontece, but it does not lead people into deeper relationship with God, pero no lleva o no dirige a las personas a una relación más profunda con Dios, then that prophet must be rejected as a false prophet. entonces ese profeta debe ser rechazado como un profeta falso. So a true prophet is one who speaks the word Un verdadero profeta es uno que habla la palabra in such a way that people are drawn into deeper love relationship with God. de una manera que las personas son atraídas a una relación más profunda con Dios. Another thing that describes the true prophetic ministry Otra cosa que describe un ministerio profético verdadero is the integrity of the prophet's lifestyle. es la integridad del estilo de vida del profeta. God spoke very strongly against the prophets Dios habló fuertemente en contra de los profetas, who spoke one thing with their mouth que hablaban una cosa con su boca, and lived another way in their personal life. pero en su propia vida vivían de otra manera. The challenge was always strong, El reto siempre era algo fuerte, that a prophet must be a model of what he speaks. que el profeta debe ser el modelo de lo que él habla. So how do we apply that to the marriage relationship Entonces, ¿cómo aplicamos eso a la relación matrimonial and to our leadership as husbands? y a nuestro liderazgo como esposos? The application seems clear. La aplicación es muy clara. As husbands, we are called to be in the Word of God. Como esposos somos llamados a mantenernos en la palabra de Dios, so that we can speak the Word of God to our wives and our children. para que podamos hablar la palabra de Dios a nuestras mujeres, a nuestras esposas y nuestros hijos. But before I can speak the Word of God to my wife and to my children, Pero antes de que pueda hablar yo la palabra de Dios a mi esposa y a mis hijos, I must apply the Word of God in my own life. yo necesito aplicar la palabra de Dios a mi propia vida. My life must be an example. Mi vida debe ser un ejemplo. This is where a husband sometimes has problems. Aquí es donde a veces el esposo encuentra dificultades y problemas. He may be saying the right things, Él puede hacer que esté diciendo las cosas correctas, but his own life does not line up with the teaching that he gives. pero su propia vida no se alinea con las enseñanzas que él está dando. Our families see the real man. Nuestras familias ven el hombre verdadero, real. We can fool people in the marketplace. Podemos engañar a las personas en el mercado. We can fool people in our businesses. Podemos engañar a las personas en nuestros negocios. We can even fool people sometimes in the church. Aún podemos en ocasiones engañar a las personas en la iglesia. But we cannot fool our family. Pero no podemos engañar a nuestra familia. Our family sees who we truly are. Nuestra familia ve quién verdaderamente somos. And so if we say one thing with our mouth Si decimos una cosa con nuestra boca and live differently in our personal life, y vivimos de una manera diferente nuestra vida our personal, words and our leadership will be ineffective. nuestras palabras y nuestro liderazgo va a ser ineficaz. And so we must be a prophet to our family. Debemos de ser un profeta para nuestra familia. We must speak the word of God, Debemos hablar la palabra de Dios, but we must also live the word of God. pero debemos también vivir la palabra de Dios. I want to insert one caution at this point. Quiero agregar una pequeña palabra de cuidado en este momento. Sometimes we as men A veces nosotros como hombres enter into the kind of thinking entramos en una manera de pensar that says, I am the only one that communicates the word of God to my family. que dice yo soy el único que puede comunicar la palabra de Dios a mi familia. It is important to remember that our wives Es muy importante reconocer que nuestras propias esposas are in direct union and relationship with the Lord Jesus. están también en una unión directa con el Señor Jesús. This means that my wife hears from God directly. Esto quiere decir que mi esposa también escucha directamente de parte de Dios. And so in my marriage, Entonces, en mi propio matrimonio, I always want to be an example of the word. yo quiero ser un ejemplo de la palabra. And I want to be one who teaches the word to my family. Quiero ser alguien que enseña la palabra a mi familia. But I also always want to have my heart open Pero también siempre quiero tener mi corazón abierto to hear what God would say through my wife.
para escuchar lo que Dios quisiera decir a través de mi esposa. This is the other point that we mentioned earlier. Este es el otro punto del cual hablamos anteriormente. Now, the issue of having an open and a tender heart to the women that we love. El asunto de tener un corazón abierto y tierno para la mujer que amamos. And so we move as a prophet. Entonces andamos como un profeta. But Jesus also gives another example of leadership. Pero Jesús también nos dio otro ejemplo de liderazgo. He moves as a priest in my life. Él también camina o anda como un sacerdote en mi vida. The book of Hebrews has much to say about this. El libro de Hebreos tiene mucho que hablar al respecto. He is a priest for all time. Él es un sacerdote para todos los tiempos. He is a priest eternally. Él es un sacerdote por toda la eternidad. What does that mean? ¿Qué significa eso? A priest is one who provides intercession. Un sacerdote es aquel que provee intercesión. There is a word in the Latin language Hay una palabra en el idioma latino that gives a beautiful description of what a true priest is. que da una descripción hermosa de lo que es un sacerdote. The word in Latin is bridge builder. La palabra en latín es que es un hombre que edifica puentes. A priest is always one who builds a bridge. Un sacerdote es aquel que siempre edifica un puente. Picture the high priesthood of the Lord Jesus Christ. Imagínese el sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. It begins by looking at our lives before Christ. Él empieza viendo a nuestras propias vidas antes de conocer a Cristo. And I stand at the edge of a large canyon. Y estoy parado a la orilla de un gran cañón. There is no way I can get to the other side. No hay manera que yo pueda llegar al otro lado. I stand here, Yo permanezco aquí. and on the other side stands the holy God. Y en el otro lado del cañón está el Dios santo. And I might have a desire to somehow come into the arms of the loving God and to enter into relationship with Him. Y yo pueda tener el deseo de acercarme y de arrimarme al Señor poderoso y tener una relación amorosa con Él. But this huge gulf separates me. Pero hay un golfo, un espacio muy grande que me separa de Él. What did Jesus do in the cross? ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la cruz? He built a bridge. Él construyó, edificó un He puente. sacrificially gave His life. En sacrificio Él entregó su vida. And as He gives His life on the cross, Y al entregar Él su vida sobre la cruz, there is a bridge that is built across that canyon. hay un puente que se edifica a través de ese cañón. And now I, the sinner, Y ahora yo, que soy pecador, am able to walk across that bridge puedo pasar por ese puente and enter into relationship with God. y entrar en una relación con Dios. This is the ministry of the high priest. Este es el ministerio del sumo sacerdote. That is truly awesome, Es algo verdaderamente asombroso what Jesus Christ has provided. lo que Jesucristo nos ha provisto. Another picture that we see of the priest in the Old Testament Otro cuadro, retrato que encontramos en el Antiguo Testamento del sacerdote is that he had a certain breastplate that he wore. es que tenía un yelmo que él usaba. Was almost like a shield that covered the front and the back of his body. Era como un escudo que cubría la parte de enfrente y de atrás de su cuerpo. And on the shoulders of that breastplate, Y en los hombros there were stones, llevaba piedras, precious stones. piedras preciosas. And on each stone was engraved the name Y sobre cada piedra estaba puesto el nombre of one of the 12 tribes of Israel. de cada una de las 12 tribus de Israel. And so we have another picture of the priest, Y tenemos ahora otro retrato del sacerdote. one who carries the people of God on his shoulders. Uno que lleva el pueblo de Dios sobre sus hombros. The people could not enter in to the Holy of Holies in the tabernacle, El pueblo no podía entrar al lugar santísimo en el tabernáculo. but the high priest actually carried them in Pero el sumo sacerdote los llevaba hacia adentro, because they rested upon his shoulders. porque descansaban sobre sus hombros. How do we apply this to our lives ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? and to our leadership as husband? Y nuestro liderazgo como esposos. I have to ask the question in my own life.
Tengo que hacer la pregunta en mi propia vida. as a husband to my wife, Como un esposo para mi esposa. and a father to my children and grandchildren. Y como padre para mis hijos y mis nietos. Am I a bridge builder? Soy un hombre que edifica puentes. Am I carrying my children and my wife Estoy cargando a mis hijos y a mi esposa on my shoulders sobre mis hombros. through prayer? Por medio de la oración. I speak first to myself Primeramente hablo a mí mismo. and say, if one day goes by Y digo, si un día pasa and I have not prayed for my family, y yo no he orado por mi familia, if I have not interceded for them, si yo no he intercedido por ellos, if I have not prayed for my wife and children by name si no he orado por mi esposa y mis hijos por nombre, and prayed for my grandchildren, si no he orado por mis nietos, I am not building a spiritual bridge in my home. no estoy edificando un puente espiritual en mi hogar. This is a great danger in leadership. Este es un gran peligro en liderazgo. If God has called us to be a leader in the body of Christ. Si Dios nos ha llamado a ser líderes en el cuerpo de Cristo. And so as a pastor, I am praying for others. Como pastor, yo estoy orando por otros. I am seeking to be a priest in the lives of other hurting families. Estoy buscando cómo ser el sacerdote en la vida de otras familias que están lastimadas y heridas. And it is very easy for me to ignore my own family. Y es muy importante para que yo ignore mi propia familia. This does not honor the Lord. Esto no honra al Señor. We are called to minister first to our family Somos llamados a ministrar primero a nuestra familia. and then to the body of Christ. Y entonces al cuerpo de Cristo. This is the example of the high priest of Jesus. Este es el ejemplo del sumo sacerdote que fue Jesús. The third ministry that Jesus provides in leadership El tercer ministerio que Jesús ejerce como liderazgo is the leadership of king. es el liderazgo de ser un rey. This is where men get excited. Aquí es donde los hombres se emocionan. To talk about the prophet Hablar del profeta and to talk about the priest y hablar del sacerdote seems to speak only of responsibilities. parece que nos habla únicamente de responsabilidades. But to speak about the king Pero hablar de ser rey is to speak about giving command. es hablar acerca de dar mandamientos o órdenes. I am able to give direction and everyone else obeys. Yo soy el que puedo dar la dirección y las órdenes y todos los demás deben obedecer. But what kind of king is Jesus in my life? Pero ¿qué tipo de rey es Jesús en mi vida? We find the answer in the book of Micah Encontramos la respuesta en el libro de Miqueas, and in chapter 5 and verse 2. en el capítulo 5, verso 2. It is a prophetic prediction of the birth of Jesus. Es una predicción profética del nacimiento de Jesús. And it says that one will be born as a ruler in Bethlehem. Y dice que uno va a nacer en Belén para reinar. And he will come to shepherd his flock. Y él vendrá para pastorear a su rebaño. Do you see the two parts of kingship? ¿Puede ver las dos partes del reinado? When we think of king, we think of dictator. Cuando pensamos en un rey, pensamos en un dictador. I give commands, Y yo doy órdenes. and everybody responds with fear. Y todos deben responder con temor. But the example of Jesus, Pero el ejemplo que Jesús nos da, and there is no higher king. y no hay otro rey más alto. He is the King of kings and the Lord of lords. Él es el rey de reyes y el señor de los señores. There is no higher authority in all of the universe. No hay otra autoridad más alta en todo el universo. How did he exercise his kingship? ¿Cómo ejercitó él el ser rey? He came as a tender shepherd. Él vino como un pastor tierno. And he reveals in John chapter 10 Y él revela en San Juan el capítulo 10 that the ministry of the shepherd is to give his life for the sheep. que el ministerio del pastor es dar su vida por las ovejas. There is also a dimension of being a warrior in a king. Hay una dimensión también de ser un guerrero como rey. We see that also in the life of Jesus. Encontramos eso en la vida de Jesús. A beautiful example in the Old Testament is David. Un ejemplo maravilloso del Antiguo Testamento es David. You remember the story when he defeats Goliath, ¿Recuerda usted la historia cuando él derrotó a Goliat? this huge giant. Este gigante tremendo. And King Saul says, "How are you going to be able to do it?"
Y el rey Saúl le dice, ¿cómo lo vas a poder hacer? And David responds very simply. Y David tuvo una respuesta muy sencilla. He says, I'm a shepherd. Él dijo, yo soy un pastor. And he said, one day when I was taking care of my sheep, Y dice, un día cuando estaba cuidando mi rebaño de he ovejas, says, a lion came and took one of the lambs. dice, vino un león y tomó una de mis ovejas. David said, I will not allow that lion to take the lamb. Y David dijo, yo no permitiré que ese león tome esa oveja. And David said, I went over to the lion and I took the lamb out of his mouth. Y dice David, corrí hacia el león y le quité la oveja de su boca. And David said, the lion attacked me. Y David dice, el león me atacó. If you take the lion's meal, Si tú le quitas el alimento al león, the lion wants to make you his meal. el león quiere hacerte a ti su alimento. And David said, the way I solved that problem is I killed the lion. Y David dice, la manera en que yo resolví ese asunto es que maté al león. See, a shepherd can be a warrior. Un pastor puede ser un guerrero. Now, what does that mean for my family? ¿Qué es lo que significa eso para mi familia? What does that teach me about being a husband? ¿Qué me enseña a mí? ¿Qué me muestra siendo esposo? To lead as king Que yo debo guiar o dirigir como rey. means that I exercise authority, Quiere decir que yo llevo a cabo la autoridad, but exercise that authority as a tender shepherd. pero debo ejercitar esa autoridad I am- como un pastor tierno. I am willing to die for my wife. Yo estoy dispuesto a morir por mi esposa. I am willing to die for my children. Yo estoy dispuesto a morir por mis hijos. And Peter tells me that there is a roaring lion Y Pedro me dice que hay un león rugiente, who is the devil que es el diablo, that seeks to devour those who are walking after Christ. que busca devorar a aquellos que están siguiendo a Cristo. And if I see the lion attacking my family, Si yo veo al león atacando mi familia, as a king, I can enter into that situation. como rey yo puedo entrar en esa situación. If necessary, I snatch my child out of the mouth of the lion, Si es necesario, yo tomo a mi hijo de la boca del león. and I will beat the lion down. Yo voy a golpear a ese león. This is what it means to be a king Esto es lo que significa ser un rey, who exercises his authority as a shepherd. que ejercita su autoridad como un pastor. That is how Jesus moves in my life all the time. Eso es como Jesús se mueve en mi vida todo el tiempo. And that is what he calls me to be as a husband. Y eso es lo que Él me llama a mí a ser como un esposo. He calls me to lead as a prophet Me llama a dirigir o a guiar como profeta and as a priest y como sacerdote and as a king y como rey, in the way that we have described it. en la manera que le hemos descrito. I believe that a man who moves in that kind of example Yo creo que un hombre que anda en ese tipo de ejemplo is going to win the love and the respect of his family for a whole lifetime. va a ganarse el amor y respeto de su familia para toda la vida. But there is one other piece that I want to give to you, Pero hay una pieza más que quiero entregarle a usted. and it is the piece of giving blessing. Y es la parte de dar la bendición. We are called to give love. Somos llamados para dar amor. We are called to give leadership, Somos llamados a dar liderazgo. and we are called to give blessing. Y somos llamados a dar bendición. What does it mean to give blessing? ¿Qué significa dar una bendición? We spoke of this before Hemos hablado de esto anteriormente. when we quoted Proverbs 18:21 Cuando hablamos acerca de Proverbios 18:21, that says death and life are in the power of the tongue. que dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. There is power in the words that we speak. Hay poder en las palabras que hablamos. We can communicate death Podemos comunicar muerte or we can communicate life. o podemos comunicar vida. How do we communicate life to our wives ¿Cómo podemos comunicar vida a nuestras esposas and children and y a grandchildren? nuestros hijos y a nuestros nietos? I believe that we do it by speaking words of encouragement, Creo que lo hacemos al hablar palabras de aliento y de ánimo, words of affirmation, palabras que reafirman, and also by expressing gratitude to our wives. y también al expresar agradecimiento a nuestras esposas. Sometimes we have a certain attitude in our hearts. A veces tenemos una cierta actitud en nuestros corazones. My wife has prepared a beautiful meal.
Mi esposa ha preparado una comida hermosa. And some men don't feel that they need to say thank you. Y algunos hombres no sienten que deben de dar gracias. She just did what she was supposed to do. Solamente hizo lo que tenía que hacer. That is not using our tongues to give life. Eso no es usar nuestra lengua para dar vida. Even the Lord Jesus himself Aún el Señor Jesús mismo was so touched when people said thank you. fue tan tocado cuando alguien le daba las gracias. Do you remember the story in Luke chapter 17? Recuerda la historia de Lucas capítulo 17. There are 10 lepers, Hay 10 leprosos and Jesus sees them from a distance, y Jesús los ve a una distancia de lejos. and they cry out, "Have pity on us, Master." Y ellos están clamando, ten misericordia de nosotros, Maestro. And Jesus took pity on them, Y Jesús tuvo misericordia de ellos. and he healed them and cleansed them. Y los sanó y los limpió. And he told them to go and show themselves to the priests. Y les dijo que se fueran y se mostraran al sacerdote. You remember that there was only one Recuerda que solamente hubo uno that came back and knelt at his feet que regresó y se arrodilló a sus pies. and said, "Thank you, Jesus." Y le dijo, gracias Jesús. You remember what Jesus said? ¿Recuerdas lo que Jesús dijo? He said, "Did I not heal 10 lepers? Dijo, ¿no fueron 10 los que sané? Where are the other 9? ¿Dónde están los otros 9 leprosos? Jesus was hurt in his spirit Jesús fue lastimado en su espíritu. because 9 people went their way Porque 9 personas siguieron su camino. without ever saying thank you. Sin ni siquiera darle las gracias. But he was so touched by the one who came and did say thank you. Pero fue tan tocado por aquel que volvió y le dijo gracias. We need to apply this principle to our marriages. Necesitamos aplicar este principio a nuestros matrimonios. If Jesus appreciated a thank you, Si Jesús apreció unas gracias, un agradecimiento, our wives will appreciate a thank you. nuestras esposas van a apreciar que le demos las gracias. When they serve us in certain ways, Cuando nos sirven de ciertas formas, we never take it for granted. nunca lo tome por hecho. We say thank you. Debemos de decir gracias. We encourage and we affirm. Alentamos y reafirmamos. We do it on days when we feel like it, Lo hacemos en los días que sentimos hacerlo and we do it on days when we don't feel like it. y lo hacemos en días que sentimos, aunque no sentimos hacerlo. We are always looking to give blessing with the words that we speak. Siempre buscamos dar bendición con las palabras que hablamos. I believe that if we do these 3 things, Yo creo que si hacemos estas 3 cosas, if we give life si damos vida, and we give leadership si damos liderazgo and we give love, y damos amor, that we will win the respect and the love of our wives. que creo que ganaremos el amor y el respeto de nuestras esposas For a lifetime. para toda la vida. Amen. Let's pray Amén. together. Oremos juntos. Father, we thank you for the example that you provide. Padre, te damos gracias por el ejemplo que tú nos provees. Thank you, Lord Jesus, Gracias, Señor Jesús, because you show us as men porque tú nos muestras como hombres what it means to be a true husband. lo que significa ser un verdadero esposo. We want to follow, Lord Jesus, in your example. Queremos continuar, Señor Jesús, en tu ejemplo. Husbands, love your wives as Christ loved the church. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Help us, Lord, to move into that example. Ayúdanos, Señor Jesús, a entrar en ese ejemplo. May we give love in the way that we have described today. Que demos el amor en la manera que lo hemos descrito en este día. May we give leadership in the way that we have described. Que proveamos un liderazgo en la manera que lo hemos descrito. And may we give blessing and life. Y que demos bendición y vida. Make our tongues Haz que nuestras lenguas able to speak words of blessing and gratitude. puedan hablar palabras de bendición y agradecimiento. May we be bridge builders in our wives' and children's lives. Que seamos personas o hombres que edifican puentes en la vida de nuestras esposas y de nuestros hijos. Passing blessing even on to the next generation of our grandchildren. Que aún podamos impartir bendición a la siguiente generación de nuestros nietos. You have set such a high example, Lord, Tú nos has dado un ejemplo tan alto, Señor, but you are able to take us into it.
pero tú puedes ayudarnos a alcanzarlo. And so for that we say thank you, Y por ello te damos las gracias and we submit to you y nos sometemos a ti in Jesus' precious en name. el nombre precioso de Jesús. Amén. Well, it's been wonderful to share this session with you. Ha sido maravilloso compartir esta sesión con usted. I hope that you have found some challenge Espero que haya sido retado in some of these words that I have spoken. en algunas de estas palabras que he hablado And I look forward to the next session y espero la próxima sesión where we will give the second part of this teaching, donde daremos la segunda parte o continuación de esta enseñanza, speaking to men, hablando a los hombres, but inviting the women to listen in. pero invitando a las mujeres que también escuchen. God bless you richly. Que Dios le bendiga ricamente.